Buenas tardes, profesor. Este es mi examen del ramo de transporte de carga. ¿Ya? Usted nos planteó unas preguntas que voy a pasar a contestarle. La primera de ellas dice: describa la normativa vigente en relación con el transporte de escombros, que son sustancias y residuos peligrosos. También enumere las sanciones por infringir dicha normativa. Bueno, el marco jurídico de los escombros habla que es necesario distinguir entre los escombros que son sustancias o residuos peligrosos, o no. En el primer caso, la carga peligrosa, la norma a base se encuentra en la Ley del Tránsito, el decreto 298 del 94 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y el decreto 148 del 2004 del Ministerio de Salud. ¿Ya? La norma de los residuos inertes, decreto 75 del 87 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y Ordenanzas Municipales, esta última basada en las atribuciones de la Ley Orgánica de Municipalidades, concede a los municipios en su artículo 12, autoriza la adopción de resoluciones o decretos, las primeras de carácter general y obligatorias para la comunidad. Las segundas tratan con casos particulares. Cabe señalar que las ordenanzas pueden establecer multas para los infractores no superiores a 5 UTM aplicadas por los juzgados de policía local, transporte. Son proyectos susceptibles a la aplicación de la normativa. Todos los proyectos que contemplan el traslado de escombros o sustancias peligrosas obtenidas a partir de obras de demolición. Paso a seguir: camiones designados a transporte con el objeto de evitar el deterioro prematuro del pavimento de caminos y puentes. La Dirección de Vialidad del MOP estableció los límites de peso máximos por eje que los vehículos de carga deben cumplir para poder circular por los caminos del país. Asimismo, establece que para transportar carga indivisible con peso bruto superior a 45 toneladas se debe solicitar permiso especial a la Dirección de Vialidad respectiva. ¿Ya? Bueno, todo esto nos permite un marco regulatorio respecto a los transportes de escombros como tal. ¿Ya? Uno de los mayores componentes o como sustancias peligrosas en demoliciones o en escombros y que aún no aún persiste, y hay una gran cantidad todavía en distintas obras, digamos, de construcción, casas y edificios, es el tema del pizarreño, que tiene como componente el asbesto, ¿ya? O amianto, como se conoce en España, por ejemplo. Este elemento tiene una recurrencia muy especial y hay que generar todo un protocolo, ¿ya? A través de la oficina de la Seremi de Salud para poder darle un retiro bajo condiciones especiales y además generar la disposición final de acuerdo también a los protocolos preestablecidos por el Ministerio, ¿ya? Es uno de los, ya entender, uno de los principales productos que generan los escombros, ¿ya? Y todo esto tiene que estar regulado tanto por a través de los municipios como de la Seremi de Salud, ¿ya? Y en el caso de los excesos de tonelaje, cuando son escombros de mayor envergadura, a través de lo que es el sistema vial y vialidad propiamente tal respecto a la sobrepasar la cantidad de tonelaje requerido, ¿ya? La segunda consulta suya era respecto a las palabras: describe las principales características y diferencias entre el transporte terrestre por camión y ferrocarril. En su opinión, ¿cuál es la mejor alternativa? Bueno, los medios de transporte terrestre se adaptan a diferentes tipos de viajes, ¿ya? Y condiciones. Dentro de ello tenemos, Chile en particular tiene una diversidad un tanto limitada en respecto a los transportes. Hacemos poco uso de la vía marítima, hacemos poco uso de la línea férrea como tal, ¿ya? En algún momento tuvimos una línea férrea bastante extensa, hoy por hoy está más reducida. En mi caso, hoy día trabajo en el transporte terrestre en el área de camiones, pero tuve un paso de 5 años por la empresa de ferrocarriles del Estado, ¿ya? Entonces tengo un concepto bastante más, digamos, de un poquito más de conocerlo, no que sea más experto ni nada por el estilo, todo lo contrario. Pero sí conozco ambos mundos, ¿ya? Y a mi entender, bueno, la vía terrestre como tal tiene cierta ventaja, que es la forma, lo económico, el tema de los camiones, podría decirse, servicio puerta a puerta, que permite la última milla entregar al cliente final, la seguridad, la adaptabilidad como tal, mayor cobertura y a su vez mayor rapidez. Es más fácil localizar un bulto en tiempo real, pero la desventaja que tiene como tal, podemos mencionar mayor riesgo de siniestro, menor capacidad de carga, demoras por imprevisto, más posibilidades de extravío y mayor impacto ambiental,
¿ya? El transporte ferroviario, para mi entender, que debiese estar mucho más masificado en Chile, o por lo menos tener una columna vertebral basada en el ferrocarril, tiene ciertas ventajas también que pasaría a enumerar de la siguiente manera. Además, son mucho más eficientes en cuanto al consumo de combustible, adecuado a los recorridos largos, tiene mayor capacidad, seguro, es fiable, es rápido, ¿ya? Es más amigable con el medio ambiente, tiene una flexibilidad en el transporte de carga pesada, nos permite transportar mayores volúmenes. A su vez, tiene un reducido margen de accidentabilidad. Y las desventajas son la dependencia de infraestructura pública, ya que depende del Estado de generar los trazados. Es poco fiable para ajustarse a los pedidos particulares. Y es inadecuado para carga suelta en distancias cortas, ¿ya? Sin embargo, yo creo que el futuro está en el transporte intermodal. Creo que es más que necesario. Creo que se ha hecho muy necesario. Se ha hecho generar el transporte como tal, ¿ya? En general, un multimodal, yo creo que por ahí va el tema, tanto en transporte marítimo, aéreo, terrestre, digamos camiones y ferrocarril, a mi entender. La tercera pregunta era: describe las principales características de un contrato de transporte, las partes que intervienen y la documentación necesaria. Bueno, el transporte como tal aparece definido en el Código de Comercio, en el artículo 166. El transporte es un contrato en virtud del cual se obliga a un cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas, y entregarle estas a las personas a quien vayan dirigidas. Se denomina transporte terrestre entonces aquel que se realiza tanto por tierra como por ríos, canales, lagos navegables, definición que perfecciona la omisión del número 6 del artículo 3 del Código de Comercio, que no menciona transporte lacustre. Esto es el que se realiza por lagos navegables. Bueno, en Chile tenemos claro que tenemos que pasar a zonas que son un tanto complejas de llegar. Junto a esto, y dicho esto, tenemos el tema que los que participan en esto son los porteadores, quien contrae la obligación de conducir, el que hace la conducción por tomas de agua en nombre del patrón o arquero, llamado comúnmente transportista. El cargador es quien remite o consigne, quien es por cuenta propia o ajena encarga la conducción. El consignatario es la persona a quien se envía la mercadería. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. El contrato se celebra entre cargador y porteador, ¿ya? Y básicamente esa es la respuesta a grosso modo, y en virtud del tiempo no me puedo explayar mucho más, y que a su vez mucho por aprender. Yo estoy reciente en el tema del transporte terrestre, pero queda muchísimo por aprender, y agradezco la oportunidad, profesor.